Pantarrey Audioficción presenta Estación de Tormentas, una aventura de Geralt de Rivia. Capítulo 18. ¡Por Dios! Sentémonos en el suelo a contar tristes historias sobre el fin de los monarcas. Unos fueron destronados, otros cayeron en combate. A estos los atormentaron los fantasmas de quienes destronaron. A esos los envenenaron sus mujeres. A aquellos los mataron mientras dormían. Todos acabaron asesinados. William Shakespeare, Ricardo II. El día de las bodas reales. Ya desde el amanecer lucía el sol. El azul del cielo sobre Kerak no se veía empañado por una sola nubecilla. Desde bien temprano hacía bastante calor, y la brisa que llegaba del mar aliviaba el bochorno. Desde primera hora en la ciudad alta reinaba un continuo ajetreo. Calles y plazoletas fueron barridas diligentemente. Las fachadas de las casas se decoraron con cintas y guirnaldas. Los estandartes eran izados en los mástiles. Desde por la mañana, una columna de proveedores recorría el camino que conducía al Palacio Real. Carros y carretas cargados se cruzaban con aquellos otros que regresaban vacíos. Iban y venían repartidores, artesanos, comerciantes, recaderos y mensajeros. Algo más tarde, el camino estaba atestado de porteadores que trasladaban a palacio a los invitados. No va a ser mi boda un casorio de birria, parecía querer dejar claro el rey Belohun. Mi boda tiene que quedar grabada en la memoria de la gente y sonar por todo lo largo y ancho de este mundo. El rey había dispuesto que las celebraciones comenzasen muy temprano y se prolongasen hasta bien entrada la noche. En todo ese tiempo, atracciones nunca vistas esperaban a los invitados. Kerak era un reino pequeño y, en definitiva, no demasiado importante, así que Geralt tenía serias dudas de que el mundo se fuera a preocupar en exceso por las nupcias de Belohun. Y aunque éste había ordenado que hubiera bailes durante toda la semana, y el diablo sabría qué novedades se le habrían ocurrido, lo cierto es que resultaba muy improbable que a nadie que viviera a más de 100 leguas le llegara ninguna noticia relativa al acontecimiento. Pero todos sabían que para Belohun la ciudad de Kerak era el centro del mundo, y el mundo no pasaba de ser un círculo de un limitado radio en torno a Kerak. Tanto Geralt como Jaskier se habían ataviado con toda la elegancia de que eran capaces. Geralt se infundó incluso, para la ocasión, una chaqueta nuevecita de cuero, por la que había pagado lo suyo, al parecer. En cuanto a Jaskier, proclamó desde el primer momento que las bodas reales se le traían al fresco y que no pensaba tomar parte en ellas. Y es que figuraba en la lista de invitados, pero en calidad de pariente del instigador real, no como poeta y bardo de renombre mundial. Y no le habían propuesto que actuara. Jaskier se lo tomó como una muestra de desprecio y se enfadó. Como era habitual en él, el enfado no le duró demasiado, medio día escaso como mucho. A lo largo de todo el camino de palacio, que serpenteaba colina arriba, habían plantado unos mástiles de los que colgaban, indolentemente movidos por la brisa, unos gallardetes amarillos con el escudo de Kerak, un delfín Nagant azur, con aletas y cola de gules. Delante de la entrada al recinto palaciego los esperaba el pariente de Jaskier, Ferran de Lettenhov, en compañía de varios guardianes vestidos con los colores del delfín heráldico, esto es, de azul y de rojo. El instigator saludó a Jaskier y llamó al paje que debía asistir al poeta y guiarlo hasta el lugar de la fiesta. «En cuanto a vos, mi señor don Geralt, hacedme el favor de venir». Recorrieron la alameda de un parque lateral, pasando por delante de una zona evidentemente servil, pues de allí les llegaron ruidos de cazuelas y otros utensilios de cocina, así como los groseros insultos que los jefes de cocina dedicaban a los pinches. De todos modos, había un grato y apetitoso olor a comida. Geralt sabía cuál era el menú, sabía con qué iban a deleitar en el banquete a los invitados al enlace nupcial. Un par de días antes había visitado en compañía de Jaskier la hostería Natura Rerum. Phoebus Ravenga, sin disimular su orgullo, se jactó de que, en comandita con otros restauradores, iba a encargarse de organizar el banquete y de confeccionar la lista de platos, cuya elaboración correría a cargo de la élite de los chefs locales. De desayuno, les contó, se servirían ostras, erizos de mar, gambas y cangrejos sauté. De almuerzo, gelatina de carne y un surtido de patés, salmón ahumado y marinado, pato en aspic, quesos de oveja y de cabra. De comida habrá caldo de pescado o de carne al divitum, además de albóndigas de carne y de pescado,
callos con higadillos, rape a la parrilla dorado a la miel y perca de mar con azafrán y clavo. Después recitó Ravenga, modulando la respiración como un orador experimentado. Se servirán piezas de carne con una salsa blanca de alcaparras, huevos y mostaza, muslos de cisne con miel, capones envueltos en panceta, perdices con confitura de membrillo, palomas asadas, así como pastel de hígado de cordero y gachas de cebada. Un amplio surtido de ensaladas y verduras. Después dulces, turrón, pastelillos rellenos, castañas asadas, confituras y mermeladas. Los vinos de Toussaint, se entiende, se servirán sin tasa y a todas horas. La descripción de Ravenga era tan gráfica que a los dos se les hizo la boca agua. Pero Gerald tenía sus dudas de que pudiera llegar a probar bocado de tan extenso menú. Él no se contaba entre los invitados a aquella boda, ni mucho menos. Estaba en peor situación que los ajetreados pajes, que siempre se las arreglan para pillar algo de las fuentes que vienen y van, o por lo menos para meter el dedo en la nata, en la salsa o el paté. El escenario principal de la celebración era el parque de palacio, en otros tiempos huerto de un templo, reconstruido y reformado por los reyes de Kerak a base de columnatas, cenadores y templetes. Ese día, entre los árboles y las construcciones, se habían dispuesto adicionalmente numerosos pabellones de brillantes colores y unas telas extendidas sobre pértigas proporcionaban protección frente al ardiente sol. Ya se había congregado un gran número de invitados. Tampoco iban a ser demasiados, un par de centenares en total. La lista, según las malas lenguas, la había confeccionado el rey en persona. Solo un grupo de elegidos, la verdadera élite, estaba llamado a recibir su invitación. En esa élite, por lo que se pudo ver, Beluhun incluía sobre todo a allegados y parientes. Además, se invitó a la alta sociedad y la crema local, a los funcionarios claves de la administración, a los vecinos más acaudalados y a hombres de negocios extranjeros, así como a representantes del cuerpo diplomático, o lo que es lo mismo, algunos espías de países vecinos que se hacían pasar por agregados comerciales. La lista se completaba con un nutrido grupo de pelotas, arribistas y otros maestros en el arte de lamerle el culo al monarca. Delante de una de las entradas laterales a palacio esperaba el príncipe Egmund, ataviado con un caftán negro con ricas bordaduras de oro y plata. Le acompañaban unos jóvenes. Todos llevaban los cabellos largos y trenzados. Todos iban vestidos a la última moda, con jubones guateados y calzas ajustadas, que presentaban unas coquillas genitales exageradamente prominentes. No le hicieron mucha gracia a Gerald, no solo por las miradas burlonas que dirigieron a sus ropas, le recordaron en exceso a Sorel Degerlund. Al ver al instigator y al brujo, el príncipe hizo retirarse de inmediato a su escolta. Solo permaneció a su lado un individuo. Llevaba el pelo corto y vestía unas calzas normales, pero a Gerald tampoco le gustó. Tenía unos ojos raros, con los que miraba de un modo desagradable. Gerald se inclinó ante el príncipe. El príncipe, como es natural, no se inclinó ante Gerald. «Entrégame la espada», le dijo a Gerald después de los saludos. «No puedes pasearte armado por aquí. No te preocupes, aunque no veas la espada, estará a tu permanente disposición. He dado órdenes. Si ocurriera algo te devolverán inmediatamente la espada. De eso se ocupará el capitán Robb, aquí presente». ¿Y qué probabilidades hay de que ocurra algo? Si no hubiera ninguna o fueran escasas, ¿te daría tanto la lata? ¡Oh! Egmund se fijó en la vaina y en la espada. ¡Una espada de Viroledo! Esto no es una espada, sino una obra de arte. Lo sé, porque en tiempos tuve una parecida. Me la robó mi hermano por parte de padre, Viraxas. Cuando mi padre lo desterró, antes de marcharse se apropió de muchas cosas ajenas. De recuerdo, seguramente. Ferran de Lettenhov carraspeó. Gerald recordó unas palabras de Jaskier. No estaba permitido pronunciar el nombre del primogénito desterrado en la corte, pero estaba claro que Egmund no hacía mucho caso de aquella prohibición. «Una obra de arte», repitió el príncipe, sin dejar de admirar la espada. «No te pregunto de qué modo la has conseguido, pero en todo caso te felicito por la adquisición, porque me resisto a creer que las que te robaron fueran mejores que esta». Cuestión de gusto, de inclinación y de preferencia. Yo habría preferido recuperar las robadas. El príncipe y el señor instigator dieron su palabra de que descubrirían al autor del robo. Esa era, me permito recordarlo, la condición con la que acepté el encargo de proteger al rey. Una condición
que evidentemente no se ha cumplido. Evidentemente no se ha cumplido, admitió con frialdad Egmund, entregándole la espada al capitán Robb, el tipo de la mirada desagradable. Por eso me siento en la obligación de compensarte. En lugar de las 300 coronas con las que me proponía remunerarte por tus servicios, recibirás 500. Añado de paso que la investigación relativa a tus espadas no se ha dado por cerrada, y aún puedes recobrarlas. Al parecer, Ferrand tiene ya un sospechoso. ¿No es verdad, Ferrand? Las investigaciones, informó secamente Ferrand de Lettenhop, apuntan inequívocamente a la persona de Nike Formus, funcionario municipal y judicial. Ha huido, pero su captura es solo cuestión de tiempo. No mucho tiempo, en mi opinión, dijo irritado el príncipe. No cuesta tanto atrapar a un funcionario manchado de tinta. Al que, además, seguro que de estar siempre sentado en su escritorio le habrán salido unas hemorroides que le tendrían que complicar la huida. Lo mismo a pie que a caballo. ¿Cómo se las habrá arreglado para escapar? Nos las vemos, gruñó el instigator, con un hombre escasamente previsible, y probablemente no muy normal. Antes de desaparecer montó un espectáculo repugnante en el local de Ravenga. Algo, perdonad, a base de excrementos humanos. Tuvieron que cerrar el local por un tiempo porque... Os ahorro los detalles más escabrosos. En el registro que se llevó a cabo en casa de Moose no aparecieron las espadas robadas, pero en cambio se encontró... Perdonad. Un morral de piel lleno hasta arriba. No sigas, no sigas. Ya me imagino que... Egmund torció el gesto. Sí, efectivamente dice mucho del estado psíquico de ese personaje. Dadas las circunstancias, brujo, lo más probable es que tus espadas haya que darlas por perdidas. Aunque Ferran lo capture, no va a sacarle nada a ese chiflado. A esos ni siquiera merece la pena someterlos a tortura. Cuando los torturan se limitan a delirar sin ton ni son. Y ahora disculpadme, mis obligaciones me reclaman. Ferran de Lettenhop acompañó a Geralt hasta la entrada principal del recinto palaciego. Enseguida se encontraron en un patio cubierto con baldosas de piedra, donde los senescales recibían a los invitados según iban llegando, y guardias y pajes los acompañaban al interior del parque. ¿Qué puedo esperarme? ¿Cómo? ¿Qué puedo esperarme hoy aquí? ¿Cuál de estas palabras no se entiende? El príncipe Sander, bajó la voz el instigator, se ha jactado en presencia de testigos de que mañana será rey, aunque ya lo había dicho otras veces, y siempre en estado de embriaguez. ¿Está capacitado para llevar a cabo un golpe de estado? No demasiado, pero tiene su camarilla, sus allegados y favoritos. Esos están más capacitados. ¿Qué hay de cierto en eso de que Belohum va a proclamar hoy mismo heredero al trono al hijo engendrado en su nueva consorte? Bastante. Y Egmund, que va a perder sus opciones al trono, mira tú por dónde, contrata a un brujo para que proteja y defienda a su padre. Un amor filial digno de admiración. Déjate de divagar. Has aceptado una tarea. Realízala. La he aceptado y la estoy realizando, aunque es tremendamente oscura. No sé a quién tendría enfrente en caso de que ocurriera algo. Creo que debería saber quién me va a apoyar si pasa algo. Si fuera necesario, la espada, como te ha prometido el príncipe, te la daría el capitán Robb. Él también te apoyaría, y yo te ayudaría, en la medida de mis fuerzas, porque te deseo lo mejor. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Hasta ahora nunca habíamos hablado a solas. Siempre estaba Jaskier delante, y no quería sacar el tema en su presencia. Informes detallados por escrito sobre mis presuntas estafas. ¿De dónde los ha sacado Egmund? ¿Quién los ha pergeñado? Porque no ha sido él personalmente. Ha sido cosa tuya, Ferrand. No he tenido nada que ver con eso, te lo aseguro. Mientes muy mal para ser un guardián de la ley. No me imagino cómo has podido pillar ese cargo. Ferran de Lettenhop apretó los dientes. Tuve que hacerlo, dijo. Cumplía órdenes. El brujo lo miró largamente. No te creerías, dijo finalmente. La de veces que he oído algo parecido. Es un consuelo que fuera casi siempre en boca de gente a la que iban a colgar. Litanid estaba entre los invitados. La identificó sin problemas, y es que llamaba la atención. El vestido, muy escotado, en crêpe de chine, de un jugoso color verde,
Estaba adornado por delante con un bordado en forma de estilizada mariposa y brillaba con sus diminutas lentejuelas. Estaba rematado con volantes. Los volantes, en el atuendo de una mujer de más de 10 años, solían despertar en el brujo un sentimiento de compasión irónica, pero en el vestido de Lita armonizaban perfectamente con el conjunto y de un modo más que atractivo. El cuello de la hechicera estaba envuelto en un collar de esmeraldas talladas. Ninguna era menor que una almendra. Una de ellas era sensiblemente mayor. Sus cabellos pelirrojos eran como un incendio en un bosque. Al lado de Lita se encontraba Mosaic, con un vestido negro sorprendentemente atrevido, de seda y chifón, completamente transparente en hombros y mangas. El cuello y el escote de la muchacha estaban cubiertos por una especie de gola de chifón, con unos pliegues de fantasía, cosa que, en combinación con los largos guantes negros, le añadía a la figura un aura de extravagancia y misterio. Las dos llevaban zapatos de tacones de 4 pulgadas, Lita de piel de iguana, Mosaic de charol. Por un momento, Geralt dudó de si debía acercarse, pero solo por un momento. Salud. Lita lo recibió sin inmutarse. Mira quién está aquí. Me alegro de verte. Mosaic, has ganado. Los zapatos blancos son para ti. Una apuesta. Supuso Geralt. ¿A propósito de qué? ¿De ti? Estaba convencida de que ya no nos íbamos a ver, y aposté a que no ibas a aparecer por aquí. Mosaic aceptó la apuesta, porque no compartía mi opinión. Le obsequió con una profunda mirada de jade, esperando sin duda un comentario, unas palabras, las que fueran. Geralt no dijo nada. ¡Salud a estas hermosas damas! Jaskier apareció como salido de la tierra, un auténtico deus ex machina. Me inclino profundamente. Rindo homenaje al encanto. Mi señora Nid, doncella Mosaic, disculpad que me presente sin unas flores. Estás disculpado. ¿Qué hay de nuevo en el arte? Como es habitual en el arte, todo y nada. Jaskier cogió de la bandeja de un paje que pasaba por allí unas copas de vino y se las ofreció a las damas. La fiesta es un pelín sosa, ¿no creéis? Pero el vino es bueno. Es test, a 40 la pinta. El tinto tampoco está mal. Lo he probado. Pero ni si os ocurra tomar hipocras. No saben prepararlo. Y siguen llegando invitados. ¿Habéis visto? Como suele ocurrir en las altas esferas, hay esas carreras a la inversa, esas galopadas a rebú, en las que gana y se lleva la palma quien llega al último, haciendo una bonita entrada. Creo que estamos asistiendo al final. Acaban de cruzar la línea de meta el propietario de una red de serrerías y su señora, siendo derrotados por la máxima autoridad portuaria y su esposa, que hacen su entrada justo detrás de ellos. Pero a su vez caen derrotados ante un dandy que ignoro quién es. Es el jefe de la representación comercial de Cobir. Explicó Coral. Con la mujer. ¿La mujer de quién, me pregunto? Al selecto grupo de cabezas se une, fijaos, Piral Pratt, el viejo bandido, con un acompañante que no está nada mal. ¡Leches! ¿Qué te ha pasado? Esa mujer que está con Pratt. Jaskier se atragantó. Es Etna Sider, la viuda que me vendió la espada. ¿Fue con ese nombre cómo se te presentó? Dijo Lita con sorna. ¿Etna Asider? Un vulgar anagrama. Esa mujer es Antea Derris, la hija mayor de Pratt. No es la viuda de nadie, porque nunca se ha casado. Se rumorea que no le gustan los hombres. ¿Hija de Pratt? No es posible, estuve en su casa. Y allí no la viste. Se le adelantó la hechicera. No tiene nada de raro. Antea no se ha llevado demasiado bien con la familia. Ni siquiera usa el apellido. Utiliza un seudónimo formado por 2 nombres. Con el padre solo tiene contacto por cuestión de negocios, a los que, por cierto, se dedica con fruición. Lo que me sorprende es verlos aquí juntos. Algún negocio se traerán entre manos, Comentó secamente el brujo. Da miedo pensar de qué tipo. Antea oficialmente se dedica a la mediación comercial, pero su deporte favorito es el timo, el fraude y el trapicheo. Poeta, tengo que pedirte un favor. Tú tienes experiencia y Mosaic no. Échale una mano con los invitados, acompáñala, preséntasela a quien merezca la pena conocer. Indícale a quienes no merece la pena conocer. Tras proclamar que los deseos de Coral eran órdenes para él, Jaskier le ofreció el brazo a Mosaic. Geralt y Lita se quedaron a solas. Ven.
Ella rompió un silencio que se prolongaba en exceso. Vamos a otro sitio. Allí, a esa colina. Desde lo alto de la colina, desde un templete, la vista abarcaba la ciudad, Palmira, el puerto y el mar. Lita se protegió los ojos con la mano. ¿Qué barco es ese que se acerca a la rada? ¿Y echa el ancla? Una fragata de 3 palos con un aspecto curioso, con las velas negras. ¡Ja! No se ve todos los días. Dejémonos de fragatas. Jaskier y Mosaic se han marchado. Estamos solos y apartados. ¿Y tú? Lita se dio la vuelta. ¿Te preguntas por qué? Estás esperando que te comunique lo que tenga que comunicarte, esperando la pregunta que voy a hacerte. ¿Y si yo solo quiero contarte los últimos cotilleos? Del ambiente de los hechiceros. No temas. No tienen que ver con Yennefer. Tienen que ver con Risberg. Un sitio que, por lo demás, tú ya conoces. Últimamente ha habido allí muchos cambios. El caso es que no detecto en tus ojos el menor brillo de interés. ¿Quieres que continúe? Sí, por favor. Empezaron con la muerte de Hortulano. ¿No vive ya Hortulano? Murió hace menos de una semana. Según la versión oficial, sufrió una intoxicación letal, con unos abonos con los que estaba trabajando. Pero se rumorea que fue un infarto cerebral, causado por la noticia de la muerte repentina de uno de sus pupilos, el cual había fallecido como consecuencia de un experimento fallido y sumamente sospechoso. Me refiero a un tal Degerlund. ¿Te suena? ¿Lo conociste cuando estuviste en el castillo? No lo descarto. Conocía a mucha gente. No todos eran dignos de recordar. Por lo visto, Hortulano culpó de la muerte de su pupilo a toda la dirección de Risberg. Se enfureció y sufrió un ataque. Era realmente anciano. Tenía desde hacía años la tensión alta. Tampoco era ningún secreto su adicción al Fistec, y el Fistec y la tensión alta son una mezcla explosiva. Pero algo tuvo que haber en cualquier caso, porque en Risberg se han producido cambios profundos en el personal. Ya antes de la muerte de Hortulano habían surgido conflictos. Entre otros, se había visto obligado a largarse de ahí al Gemon Gingham, más conocido como Pinetti. Seguro que te acuerdas de él, porque si había alguien digno de recordar, ese era él. Cierto. La muerte de Hortulano Coral lo miró de reojo. suscitó la rápida reacción del capítulo, a cuyos oídos ya habían llegado anteriormente algunas noticias inquietantes, relativas a los excesos del difunto y de su pupilo. Curiosamente, aunque en nuestros tiempos sea cada vez más característico, una pequeña piedrecilla fue la causa de la luz. Un insignificante hombre del común, un sheriff o un constable, que ha mostrado un celo excesivo. Este obligó a actuar a su superior, el bailío de Gorsbellen. El bailío, a su vez, remitió las acusaciones a sus superiores y de ese modo, escalón a escalón, el asunto ha llegado hasta el Consejo del Reino, y de ahí al capítulo. Para no extenderme más, se determinó que habían sido culpables de falta de vigilancia. Se ha visto obligada a dejar la dirección Viruta y Carti, que ha regresado a la escuela, a Eretusa. También lo han dejado Asel Carcarañado y Sandoval. Ha conservado el puesto de Zangenis, obtuvo la gracia del capítulo denunciando a los otros y cargando sobre ellos todas las culpas. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Tienes algo que decirme? ¿Qué quieres que te diga? Son vuestros asuntos y vuestros escándalos. Un escándalo que estalló en Risberg poco después de tu visita. Me sobrevaloras, Coral. A mí y a mi capacidad real. Jamás sobrevaloro nada, y rara vez infravaloro. Mosaic y Jaskier volverán en cualquier momento. Geralt la miró a los ojos, desde cerca. Por alguna razón les habrás pedido que se alejen. Di de una vez de qué se trata. Ella le aguantó la mirada. Sabes muy bien de qué se trata. Repuso. Así que no ofendas mi inteligencia rebajando a propósito la tuya. No estuviste conmigo más de un mes. No pienses que han sido un melodrama empalagoso o unos gestos patéticos sentimentales. No espero nada de una relación cuando termina, salvo conservar un buen recuerdo. Has empleado, me parece, la palabra relación. La verdad es que asombra su amplitud semántica. Nada, Coral hizo como si no lo hubiera oído, pero no bajó la mirada. salvo conservar un buen recuerdo. No sé cómo será en tu caso, pero a mí, si te soy sincera, no me ha ido demasiado bien al respecto.
¿Debería esforzarme más en ese sentido? Creo que no hace falta mucho. No sé. Algo pequeño, pero bonito. Un acorde final agradable, que deje un grato recuerdo. ¿Te prestarías algo así? ¿Querrás venir a verme? Al brujo no le dio tiempo a responder. La campana del campanario empezó a tañer ensordecedoramente. Hubo 10 toques en total. Después resonaron las trompetas, en una fanfarria estruendosa, metálica y un tanto cacofónica. Los guardias, con sus uniformes azules y rojos, separaron a la masa de invitados, formando un pasillo. En el pórtico de entrada al palacio apareció el mariscal de la corte, con una cadena dorada al cuello y un bastón, grande como un poste, en la mano. Tras el mariscal venían los heraldos, tras los heraldos los senescales. Detrás de estos, con un calpac de Marta en la cabeza y un cetro en la mano, desfilaba la figura huesuda y nervuda de Belohun, rey de Kerak. A su lado marchaba una rubita flacucha tocada con un velo, que no podía ser sino la prometida del rey, llamada a convertirse en un futuro inmediato en su esposa y reina. La rubita llevaba un vestido blanco como la nieve, e iba hasta arriba de brillantes, en una exhibición más bien excesiva, propia de nuevos ricos y de escaso gusto. Paseaba sobre los hombros, al igual que el rey, un manto de armiño, que sostenían por detrás unos pajes. A continuación de la pareja real, si bien como a una docena de pasos de los pajes que sostenían el armiño, avanzaba la familia real. Entre ellos estaba, como es natural, Egmund, que tenía a su lado un sujeto muy rubio, casi albino, que no podía ser más que su hermano Sander. Por detrás de los hermanos marchaba el resto de la parentela, varones y hembras, acompañados de un grupo de niños y adolescentes, que constituían, evidentemente, tanto la progenitura legítima como la extraconyugal. Avanzando entre los invitados que saludaban con una reverencia y las damas que hacían una profunda genuflexión, la comitiva real llegó a su meta, una plataforma que, por su estructura, recordaba más bien a un patíbulo. En la plataforma, cubierta con un baldaquino, adornada con gobelinos en los laterales, habían erigido 2 tronos. En ellos se sentaron el rey y la joven doncella. Al resto de la familia se le ordenó permanecer de pie. Por segunda vez las trompetas hirieron los oídos con su estruendo de latón. El mariscal, agitando las manos como un director de orquesta, animaba a los invitados a gritar, vitorear y brindar. Por todas partes se oían y se repetían sumisamente los deseos de salud duradera, de felicidad, de fortuna, de todo lo mejor, de una larga vida, de una larga, larguísima y requete larga vida. Cortesanos e invitados rivalizaban entre sí. Al rey Belohun no le cambiaba la expresión de la cara, enfurruñada y altiva. Su satisfacción ante los parabienes, felicitaciones y peanes en su honor y en honor de su amada la mostraba únicamente mediante leves movimientos del cetro. El mariscal pidió silencio a los invitados y empezó a pronunciar un discurso. Estuvo largamente hablando, pasando con fluidez de la grandilocuencia a la pomposidad y vuelta. Geralt consagró toda su atención a la observación de la muchedumbre, porque lo que es del discurso no se enteraba de la misa la media. El rey Belohun proclamaba a los 4 vientos el mariscal, agradece sinceramente la presencia de tan nutrida concurrencia, a la que se alegra de dar bienvenida, y en día tan señalado desea a sus invitados lo mismo que éstos le desean a él. La ceremonia nupcial se celebrará por la tarde, que hasta ese momento los invitados coman, beban y disfruten de las numerosas atracciones planificadas con esta ocasión. El resonar de las trompetas anunció el final de la parte oficial. La comitiva real empezó a abandonar los jardines. Entre los huéspedes, Geralt pudo detectar algunos grupos que se comportaban de un modo harto sospechoso. Uno en particular no le gustó nada, pues no se inclinaban tan profundamente como otros ante la comitiva, y además intentaban abrirse paso hacia las puertas del palacio. El brujo se desplazó ligeramente hacia el pasillo formado por los soldados uniformados en rojo y azul. Lita iba a su lado. Belohun marchaba mirando fijamente al frente. La joven doncella iba pendiente de todo. De vez en cuando inclinaba la cabeza a los invitados que la saludaban. Un soplo de viento le levantó el velo fugazmente. Geralt vio unos grandes ojos azules. Vio cómo esos ojos se encontraban de pronto en medio de la muchedumbre a Litanid, y cómo brillaban de odio esos ojos. Un odio límpido, claro, destilado. Fue cosa de un segundo. Después resonaron las trompetas. La comitiva siguió adelante. Los guardias empezaron a marchar. El grupillo, con un comportamiento sospechoso, no tenía más objetivo, al parecer, que una mesa con vino y entrantes, la cual asaltó y saqueó, adelantándose a otros invitados.
En una serie de estrados improvisados, levantados en distintos sitios, dieron comienzo las actuaciones. Tocaban orquestas de guzlas, zanfonas, flautines y caramillos, cantaban coros. Los juglares actuaban después de los volatineros, los forzudos cedían el sitio a los acróbatas, los funambulistas reemplazaban a las bailarinas con pandereta ligeras de ropa. La cosa se iba animando. Las mejillas de las señoras empezaban a ruborizarse, las frentes de los caballeros a brillar sudorosas, las voces de unas y de otros iban subiendo de volumen, y se volvían ligeramente estropajosas. Lita arrastró al brujo, llevándolo detrás de un pabellón. Ahuyentaron a una pareja que se había ocultado allí con evidentes propósitos sexuales. La hechicera ni se inmutó, casi no se dio ni cuenta. No sé lo que se está tramando aquí. Dijo. No lo sé, aunque ya me imagino por qué tú estás aquí. Pero ten los ojos bien abiertos, y todo lo que hagas hazlo con juicio. La prometida del rey es ni más ni menos que Ildiko Brekl. No te pregunto si la conoces. He visto esa mirada. Ildiko Brekl, Insistió Coral. así es como se llama. La echaron de Aretusa en el 3er año, por pequeños hurtos. Por lo que veo, no le ha ido mal en la vida. No llegó a hechicera, pero en unas horas será reina. Una cerecita con nata y unas narices. ¿17 años? Viejo chocho, Ildiko tiene sus buenos 25. Y te aprecia más bien poco. El sentimiento es mutuo. Es una intrigante por naturaleza. Allá donde va siempre hay problemas. Y eso no es todo. Esa fragata con las velas negras que ha arribado al puerto, ya sé qué barco es ese. He oído hablar de él. Es el Aquerontia. Tiene muy mala fama. Allí donde aparece suele pasar algo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Lleva una tripulación de mercenarios, a quienes, por lo visto, se puede contratar para cualquier cosa. ¿Y para qué, en tu opinión, se puede contratar unos mercenarios? ¿Para trabajos de albañilería? Tengo que irme. Disculpa, Coral. Ocurra lo que ocurra, Dijo despacio, mirándole a los ojos. pase lo que pase, yo no puedo verme implicada en eso. Descuida. No tengo intención de pedirte ayuda. No me has entendido bien. Con toda seguridad. Disculpa, Coral. Justo detrás de una columnata cubierta de hiedra, Geralt se topó con Mosaic, que estaba de vuelta, sorprendentemente tranquila y fría en medio del calor, el bullicio y el ajetreo. ¿Dónde está Jaskier? ¿Te ha dejado sola? Pues sí, Suspiró. pero se ha excusado amablemente. También ha rogado que le perdonéis. Le han requerido para una actuación en privado, en los aposentos de palacio, para la reina y su camarera. No ha podido rehusar. ¿Quién se lo ha pedido? Un hombre con aspecto de soldado y una extraña expresión en los ojos. Tengo que irme. Disculpa, Mosaic. Detrás de un pabellón que se distinguía por sus cintas de colores, se había congregado la multitud. Allí servían comida, pasteles, salmón y pato en aspic. Geralt se abrió camino como pudo, buscando al capitán Robb o a Ferran de Lettenhove. En su lugar se dio de frente con Phoebus Ravenga. El restaurador parecía un aristócrata. Vestía un jubón de brocado y hermoseaba su cabeza un sombrero adornado con un penacho de orgullosas plumas de avestruz. Le acompañaba la hija de Pir Alprat, distinguida y elegante en un negro atuendo varonil. «Oh, Geralt», se alegró Ravenga. «Permite, Antea, que te presente. Geralt de Rivia, el famoso brujo. Geralt, esta es doña Antea Derris, intermediaria. Tómate un vino con nosotros». Perdonad, Se disculpó. pero tengo prisa. Además, ya conocía a doña Antea, aunque no en persona. Si yo estuviera en tu lugar, Phoebus, no le compraría a ella nada. Algún eminente lingüista había decorado el pórtico por el que se accedía al palacio con una pancarta que decía «Crescite e multiplicamini», y Geralt tuvo que detenerse ante las astas cruzadas de unas alabardas. ¡Está prohibido el paso! Tengo que ver urgentemente al instigator real. ¡Está prohibido el paso! Por detrás de los alabarderos apareció el jefe de la guardia. Llevaba un espontón en la mano izquierda. Un dedo sucio de la derecha se lo plantó a Geralt en toda la nariz. ¡Prohibido! ¿Qué es lo que no entiende el señor?
Si no apartas el dedo de mi cara, te lo romperé por varios sitios. Eso es, así está mejor. Y ahora, llévame hasta el Instigator. Cada vez que te encuentras con un guardia se arma el lío, dijo Ferran de Lettenhop, a espaldas del brujo. Debía de haber estado buscándolo. Es un grave defecto de tu carácter. Podría traerte consecuencias indeseables. No me gusta que me prohíban el paso. Para eso están los vigilantes y los guardianes. No sería necesario si estuviera permitido el acceso a todas partes. Dejadle pasar. ¡Tenemos órdenes del rey en persona! El jefe de la guardia frunció el ceño. ¡No dejar pasar a nadie sin registrarlo! Pues entonces registradlo. El registro fue exhaustivo. Los guardianes no remolonearon, miraron a fondo, no se limitaron a un toqueteo apresurado. No encontraron nada. El estilete que Geralt solía llevar en la caña de las botas no lo había llevado a las bodas. ¿Satisfechos? El Instigator miró al jefe de la guardia de arriba a abajo. Apartaos, pues, y dejadnos pasar. Su señoría me sabrá disculpar, dijo de mala gana el jefe de la guardia. La orden del rey era muy clara. Afecta a todo el mundo. ¿Cómo dices? No te confundas, muchacho. ¿Sabes con quién estás hablando? Nadie sin registrar. El jefe les hizo un gesto a los guardianes. La orden era clara. Espero que su señoría no nos ponga las cosas difíciles. Para nosotros y para su señoría. ¿Qué está pasando hoy aquí? A ese respecto ruego a su señoría que se dirija a mis superiores. A mí me ha ordenado que registre a todo el mundo. El Instigator maldijo entre dientes. Se sometió al registro. No llevaba encima ni un cortaplumas. Me gustaría saber qué significa todo esto, dijo cuando por fin se adentraron por el pasillo. Estoy muy preocupado. Muy preocupado, brujo. ¿Has visto a Jaskier? Se supone que lo han llamado a palacio para un recital. No sé nada de eso. ¿Y sabes que ha arribado al puerto la Querontia? ¿Te dice algo ese nombre? Y tanto. Y aumenta mi preocupación. Con cada minuto que pasa. ¡Vamos rápido! En el vestíbulo, en otros tiempos atrio del templo, rondaban los guardias armados de partesanas. También se veían uniformes azules y rojos en las galerías. De los pasillos llegaba un rumor de pasos y voces. ¡Eh! El Instigator se dirigió a uno de los soldados con los que se cruzó. ¡Sargento! ¿Qué está pasando aquí? Disculpad, señoría. Corro a cumplir una orden. ¡Alto, te digo! ¿Qué pasa aquí? Exijo explicaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el príncipe Egmund? ¡Don Ferran de Lettenhop! En la puerta, bajo unos pendones con el delfín azul, escoltado por 4 fornidos pretorianos ataviados con casacas de cuero, estaba el mismísimo rey Belohun. Se había despojado de los atributos reales, de modo que no parecía un monarca. Parecía un aldeano cuya vaca acaba de parir, trayendo al mundo un precioso ternerito. ¡Don Ferran de Lettenhop! En la voz del rey también resonaba la alegría por el alumbramiento. ¡Instigator real! O sea, mi Instigator. O tal vez no es el mío. ¿Tal vez ese de mi hijo? Te presentas, a pesar de que no te he llamado. En realidad, estar aquí en estos momentos es una de las obligaciones de tu cargo. Pero el caso es que no te he llamado. Que se divierta Ferran, pensé. Que coma, que beba. Que se pille alguna pelandusca y se la cepille en un cenador. No voy a llamar a Ferran. No lo quiero aquí. ¿Sabes por qué no te quería aquí? Porque no estaba seguro de a quién servías. ¿A quién sirves, Ferran? Sirvo. El Instigator hizo una profunda reverencia. A vuestra majestad. Y estoy entregado por entero a vuestra majestad. ¿Lo habéis oído todos? El rey miró a su alrededor en un gesto teatral. Ferran está entregado a mí. Bien, Ferran, bien. Esa era la respuesta que esperaba, Instigator real. Puedes quedarte, eres de mi agrado. Ahora mismo pienso abrumarte con toda clase de tareas propias de un Instigator. Vaya. ¿Y este? ¿Quién es este? Un momento. ¿No será el brujo que ha cometido un fraude? ¿El que nos señaló la hechicera? Ha resultado ser inocente.
La hechicera fue inducida a error. Hubo una denuncia. ¡No se denuncia a los inocentes! Así lo ha decidido el tribunal. La causa se ha archivado por falta de pruebas. Pero hubo una causa. Vamos, que algo olía mal. Las decisiones y las sentencias de los tribunales no se basan en las fantasías y los caprichos de los funcionarios judiciales, sino que malos olores se desprenden del meollo del asunto. Basta de eso, no pienso perder el tiempo con una conferencia sobre jurisprudencia. En el día de mi boda puedo mostrarme magnánimo. No voy a ordenar que lo encierren, pero que este brujo desaparezca de mi vista inmediatamente. Y no quiero volver a verlo. Majestad, estoy preocupado. Al parecer ha llegado al puerto el Aquerontia. En esta situación las consideraciones relativas a la seguridad nos imponen, con vistas a garantizar vuestra protección. El brujo podría... ¿Qué es lo que podría? ¿Cubrirme con su pecho? ¿Hacer frente a los atacantes con sus encantamientos brujeriles? ¿Esa fue la misión que le encomendó Egmund, mi afectuoso hijo? ¿Defender a su padre y proporcionarle protección? Bueno, haz el favor de venir conmigo, Ferrand. ¡Ah, qué diablos! Ven tú también, brujo. Os voy a enseñar una cosa. Vais a ver cómo me preocupo por mi propia seguridad y cómo me protejo a mí mismo. Fijaos bien. Escuchad. A lo mejor aprendéis algo y descubrís algo sobre vosotros mismos. Venga, seguidme. Echaron a andar, apremiados por el rey y escoltados por los pretorianos con casacas de cuero. Llegaron a una sala grande. En una tarima, bajo un plafón pintado con olas y monstruos marinos, había un trono, y en él se sentó Belohun. Enfrente, bajo un fresco que representaba un mapa estilizado del mundo, sentados en un banco, escoltados por otro grupo de pretorianos, estaban los hijos del rey, los príncipes de Kerak. Egmund, negro como un cuervo, y Sander, rubio, casi albino. Belohun se arrellanó en el trono. Miró a sus hijos de arriba abajo, con la mirada de un triunfador ante quien se arrodillan, implorando piedad, los enemigos derrotados en la batalla. No obstante, en los cuadros que Geralt había visto antes, los triunfadores solían exhibir en sus rostros un aire de gravedad, de dignidad, de nobleza y de respeto por los vencidos. Habría sido inútil buscar algo de eso en el rostro de Belohun. En él se reflejaba únicamente el escarnio más ponzoñoso. «Mi bufón de corte», declaró el rey, «se puso ayer malo. Tiene cagalera. Mala suerte, pensé. Nos quedamos sin chistes, nos quedamos sin facecias, nos quedamos sin risas. Me equivoqué. Hay risas para partirse, porque vosotros dos, hijos míos, sois ridículos. Patéticos, pero ridículos. Durante años, os lo aseguro, con mi mujer en el lecho, después de los juegos y los torneos de amor, ¿cuántas veces nos acordemos de vosotros dos, de este día? Vamos a reírnos hasta que se nos salten las lágrimas. Al fin y al cabo, no hay nada más divertido que un tonto. Sander, no era difícil advertirlo, estaba asustado. No paraba de pasear los ojos por la sala y sudaba intensamente. Egmund, por el contrario, no daba muestras de temor. Miraba directamente al padre a los ojos, con idéntica acritud. Dice la sabiduría popular: espera lo mejor y prepárate para lo peor. Así pues, estaba preparado para lo peor, porque ¿qué puede haber peor que la traición de tus propios hijos? Entre vuestros conmilitones de mayor confianza he infiltrado a agentes míos. Vuestros colaboradores os han traicionado a las primeras de cambio, en cuanto he ejercido la menor presión sobre ellos. Vuestros factotum y favoritos han huido sin más de la ciudad. Sí, hijos míos, pensabais que soy ciego y estúpido, que estoy viejo y oxidado, que soy un incapaz. Pensabais que no me daba cuenta de que los dos aspirabais al trono y a la corona, que los deseáis como el cerdo desea las trufas. El cerdo, en cuanto husmea una trufa, se vuelve idiota, de deseo, de avidez, de ganas y de apetito salvaje. El cerdo enloquece, gruñe, chilla, no hace caso de nada, solo le preocupa llegar hasta las trufas. Para quitárselo de encima hay que darle una manta de palos. Y vosotros, hijos míos, habéis resultado unos cerdos. En cuanto lisqueasteis un hongo, os volvisteis locos de ganas y de apetito. Pero vais a conseguir una mierda, nada de trufas. Y también, claro está, vais a saborear el palo.
Habéis actuado contra mí, hijos. Os habéis rebelado contra mi poder y contra mi persona. La salud de la gente que actúa contra mí suele sufrir repentinos empeoramientos. Es un hecho confirmado por la ciencia médica. Ha echado el ancla en el puerto la fragata Aquerontia. Ha venido hasta aquí obedeciendo órdenes mías. Yo he contratado al capitán. El juicio se celebrará mañana por la mañana. Antes de mediodía se habrá dictado sentencia. Y a mediodía los dos estaréis en ese barco. Solo os permitirán abandonar la nave una vez que haya dejado atrás el faro de Peixe de Mar. Lo que en la práctica significa que vuestro nuevo lugar de residencia será Nazair, Evin, Maek o Nilfgaard, o el mismísimo fin del mundo y la antesala del infierno, si tenéis el capricho de viajar hasta allí. Porque lo que es aquí, a estas tierras, no volveréis nunca más, nunca más, si en algo apreciáis vuestras cabezas. —¿Pretendés desterrarnos? —estalló Sander. —Igual que desterraste a Viraxas. ¿También prohibirás pronunciar nuestros nombres en la corte? A Viraxas lo desterré en un arrebato de ira y sin que mediara una sentencia, lo cual no quiere decir que no vaya a ordenar ejecutarlo en caso de que os hará volver. A vosotros dos os condenará a destierro un tribunal, legalmente y conforme a derecho. ¿Tan seguro estás? ¡Veremos! ¡Veremos lo que dice el tribunal ante tamaña arbitrariedad! El tribunal sabe qué clase de fallo espero, y ese será el fallo que emita, por unanimidad, sin un solo voto particular. ¡Seguro que por unanimidad! En este país los tribunales son independientes. Los tribunales sí, pero los jueces no. Mira que eres tonto, Sander. Tu madre era más simple que un chupete. ¡Tú has salido a ella! Seguro que este golpe tampoco lo has tramado tú solito. Todo lo ha planeado alguno de tus favoritos. Pero en definitiva, me alegro de que te haya dado por conspirar. Estoy encantado de librarme de ti. El caso de Egmund es distinto. Sí, Egmund tiene talento. Un brujo contratado por el hijo concienzudo para proteger al padre. ¡Ay! Con cuánta inteligencia lo guardaste en secreto, de tal modo que todos llegaran a saberlo. Y luego ese veneno por contacto. ¡Qué cosa más astuta! Ese veneno. La comida y las bebidas las doy a catar, pero ¿quién iba a reparar en el mango del atizador de la chimenea de los aposentos reales? Un atizador que no usa nadie más que yo y que no dejo tocar a nadie. Muy astuto, hijo. Solo que tu envenenador te traicionó. Así son las cosas. Los traidores traicionan a los traidores. ¿Cómo es que estás tan callado, Egmund? ¿No tienes nada que decir? Los ojos de Egmund miraban con frialdad. Seguía sin haber en ellos ni sombra de temor. La perspectiva del destierro no le asusta lo más mínimo, comprendió Geralt. No está pensando en el exilio ni en su vida en el extranjero. No está pensando en el Aquerontia. No está pensando en Peixe de Mar. Entonces, ¿en qué estará pensando? —¿No tienes —insistió el rey— nada que decir, hijo? —Solo una cosa —dijo Edmund de mala gana—. Una de esas sentencias populares que tanto te gustan. No hay nada más estúpido que un viejo estúpido. Recuerda mis palabras, querido padre, cuando llegue la hora. —Agarradlos, encerradlos y vigiladlos —ordenó Belohun. —Esa es tarea tuya, Ferrand. Es misión del Instigator. Y ahora que vengan el sastre, el mariscal y el notario. Todos los demás fuera de aquí. Y tú, brujo, hoy has aprendido algo, ¿a que sí? ¿Has descubierto algo sobre ti mismo? En concreto, que eres un pardillo y un ingenuo. Si lo has comprendido, ya habrás sacado algo positivo de tu visita de hoy. Visita que finaliza ahora mismo. ¡Ahí! ¡Que vengan dos hombres! Conducid al brujo aquí presente hasta las puertas de palacio y ponedlo de patitas en la calle. Y cuidad que no pille por el camino alguna pieza de plata de la cubertería. En el pasillo, pasado el vestíbulo, les cortó el paso el capitán Robb, en compañía de otros dos individuos de parecidos ojos, ademanes y actitud. Geralt se habría apostado algo a que los tres habían servido alguna vez en la misma unidad. De pronto comprendió. De pronto cayó en la cuenta de que sabía lo que iba a pasar. Sabía cómo se iban a desarrollar los acontecimientos. Por tanto, no le sorprendió que Robb declarara que él se hacía cargo de la vigilancia del escoltado, ni que ordenara darse la vuelta a los guardias.
Sabía que el capitán le iba a mandar que le acompañara. Tal y como esperaba, los otros 2 individuos marcharon por detrás de ellos, a sus espaldas. Ya se imaginaba con quién se iba a encontrar en el cuarto a donde entraron. Jaskier estaba pálido como un cadáver y visiblemente asustado, pero no daba la impresión de que hubiera sufrido ningún daño. Estaba sentado en una silla de alto respaldo. Detrás de la silla había un tipo flaco, con los cabellos peinados y recogidos en una trenza. Tenía en la mano un estilete con la hoja alargada, fina y de sección cuadrangular. El arma estaba pegada al cuello del poeta, por debajo de la mandíbula, oblicuamente y apuntando hacia arriba. «Nada de tonterías», advirtió Rob. «Nada de tonterías, brujo. Un solo movimiento precipitado, aunque no sea más que un ligero titubeo, y el señor Samsa degüella al músico como a un cerdo, sin vacilar». Geralt sabía que el señor Samsa no iba a vacilar, porque los ojos del señor Samsa eran aún más desagradables que los de Rob. Eran unos ojos con una expresión muy particular. Personas con unos ojos como esos se podían encontrar de vez en cuando en los depósitos de cadáveres y en las salas de disección. No trabajaban allí para ganarse el pan, ni mucho menos, sino para disfrutar de la posibilidad de satisfacer sus pasiones más ocultas. Geralt ya entendía por qué estaba tan tranquilo el príncipe Egmund, por qué miraba sin temor al futuro y a los ojos de su padre. «Se trata de que seas obediente», dijo Rob. «Si eres obediente, los 2 salvaréis el pellejo. Si haces lo que te ordenemos», siguió mintiendo el capitán, «os dejaremos libres y a ti y al cagaversos. Que te resistes, os mataremos a los 2. «Estás cometiendo un error, Rob». «El señor Samsa», Rob no hizo ni caso de la advertencia, «se quedará aquí con el músico. Nosotros, o sea, tú y yo, vamos a dirigirnos a los aposentos reales. Allí estará la guardia. Tengo tu espada, como puedes ver. Te la entregaré y tú te ocuparás de la guardia y de cualquiera que pudiera venir en ayuda de la guardia, si es que ésta consigue dar la voz de alarma antes de que la liquides. Al oír el alboroto, el ayuda de cámara guiará al rey por una salida secreta, donde le esperarán los señores Richter y Tverdoruk, los cuales alterarán en alguna medida la sucesión al trono local y la historia de la monarquía local». «Estás cometiendo un error, Rob». «Ahora», dijo el capitán, acercándose mucho. «Ahora me vas a confirmar si has comprendido cuál es tu tarea y la vas a cumplir. Si no lo haces, antes de que yo cuente mentalmente hasta 3, el señor Samsa le atravesará al músico el tímpano del oído derecho, y yo seguiré contando. Si no surte el efecto deseado, el señor Samsa le pinchará en el otro oído, y después le sacará un ojo al poeta, y así hasta el final, que será un pinchazo en los sesos. Empieza a contar, brujo». ¡No le hagas caso, Geralt! Jaskier, de forma milagrosa, consiguió que la voz le saliera de la garganta contraída. ¡No se atreverán a ponerme la mano encima! ¡Soy famoso! «Me parece», juzgó fríamente Rob, «que no nos está tomando en serio. Señor Samsa, el oído derecho». «¡Quieto! ¡No!». «Mejor así». Rob asintió con la cabeza. «Mejor así, brujo. Confirma que has entendido cuál es tu cometido y que lo vas a cumplir». «Primero el estilete lejos del oído del poeta». «Ah», bufó el señor Samsa, levantando el arma por encima de la cabeza. «Así vale». «Sí, así vale». Con la mano izquierda, Geralt cogió a Rob de la muñeca y con la derecha agarró el puño de su espada. De un fuerte tirón, atrajo hacia sí al capitán y le propinó un violento cabezazo en toda la cara. Se oyó un chasquido. Antes de que Rob cayera al suelo, el brujo desenvainó la espada. Con un suave movimiento, haciendo un giro en corto, le seccionó al señor Samsa la mano levantada con el estilete. Samsa soltó un bramido, cayó de rodillas. Richter y Tverdoruk se abalanzaron sobre el brujo, armados con sendos estiletes, pero él, dando media vuelta, saltó en medio de los 2. Sobre la marcha acuchilló a Richter en el cuello. La sangre ascendió hasta la lámpara de araña que colgaba del techo. Tverdoruk atacó, saltando y fintando con el arma, pero se tropezó con Rob, tendido en el suelo,
y perdió el equilibrio por unos momentos. Geralt no le permitió recuperarlo. Con una rápida acometida le hirió desde abajo en una ingle y otra vez, desde arriba, en la carótida. De Verdoruc cayó, se encogió en un ovillo. El señor Samsa desconcertó a Geralt. Sin la mano derecha, perdiendo sangre por el muñón, encontró con la izquierda el estilete caído en el suelo, y armado con él se lanzó sobre Jaskier. El poeta chilló, pero exhibió presencia de ánimo. Se tiró de la silla y se protegió tras ella de su atacante. Y Geralt ya no le permitió nada más al señor Samsa. La sangre volvió a salpicar el techo, la araña y los restos de las velas que estaban encajadas en la araña. Jaskier se puso de rodillas, apoyó la frente en la pared y vomitó generosamente, poniéndolo todo perdido. Ferran de Lettenhov irrumpió en el cuarto, en compañía de algunos guardianes. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es todo esto? Julian, ¿estás bien? Julian». Jaskier le mandó una mano, dando a entender que respondería en breve, porque en ese preciso momento no tenía tiempo. Tras lo cual, volvió a vomitar. El instigator mandó salir a los guardias, cerró la puerta tras de ellos. Examinó los cadáveres, con cuidado de no pisar la sangre derramada y de que la sangre que goteaba de la araña no le manchara el jubón. Samsa, de Verdoruc, Richter, los identificó. Y el capitán Robb, hombres de confianza del príncipe Egmund. Cumplían órdenes. El brujo se encogió de hombros, mirando su espada. Lo mismo que tú, se atuvieron a las órdenes recibidas. Y tú no sabías nada de esto. Confírmalo, Ferrand. Yo no sabía nada de esto. Se apresuró a asegurar el instigator, y se echó para atrás, con la espalda apoyada en la pared. Lo juro. No sospecharás. No creerás. Si lo creyera, ya no vivirías. Te creo. No ibas a poner así en peligro la vida de Jaskier. Hay que informar de esto al rey. Me temo que para el príncipe Egmund puede significar una enmienda y un anexo al acta de acusación. Robb aún vive, me parece. Confesará. Dudo que pueda hacerlo. El instigator observó al capitán, que yacía rígido en medio de un charco de orina, babeando en abundancia y tiritando sin parar. ¿Qué tiene? Esquirlas de los huesos nasales en el cerebro, y seguramente algunos fragmentos en los globos oculares. Le has sacudido demasiado fuerte. Así es como he querido. Geralt limpió la hoja de la espada con un mantelillo que quitó de una mesa. Jaskier, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Puedes ponerte en pie? Todo bien, farfulló Jaskier. ya estoy mejor. Mucho mejor. Nadie diría que estás mejor. ¿Qué diablos? Acabo de librarme por poco de la muerte. El poeta se levantó, apoyándose en una cómoda. ¡La leche! No he tenido tanto miedo en mi vida. He tenido la sensación de que me estallaba el fondo del culo y de que todo lo de dentro salía volando hacia abajo, incluidos los dientes. Pero en cuanto te vi, supe que me ibas a salvar. Es decir, no es que lo supiera, pero desde luego contaba con ello. ¡Ostras! ¿Cuánta sangre hay aquí? ¡Qué mal huele! ¡Me da que voy a volver a putar! Vamos a ver al rey, dijo Ferran de Lettenhov. Dame tu espada, brujo, y límpiate un poco. Tú, Julian, quédate. Sí, claro. Yo no me quedo aquí solo ni un momento. Prefiero pegarme bien a Geralt. El acceso a las antecámaras reales estaba controlado por unos guardianes. No obstante, reconocieron al instigator y le permitieron pasar. En cuanto al acceso a los aposentos propiamente dichos, la cosa no fue tan fácil. Un heraldo, 2 senescales y su escolta, integrada por 4 pretorianos, constituía una barrera infranqueable. ¿El rey? Informó el heraldo. Se está probando el atuendo nupcial. Ha prohibido que se le moleste. Venimos por un asunto muy importante y que no admite demora. El rey ha prohibido categóricamente que se le moleste. Además, al señor brujo se le había ordenado, si no me equivoco, que abandonara el palacio. ¿Qué hace aquí todavía? Se lo explicaré al rey. Os rogamos que nos dejéis pasar. Ferrand apartó al heraldo, dio un empujón al senescal.
Geralt siguió sus pasos, pero de ese modo consiguieron llegar únicamente hasta el umbral de los aposentos reales, por detrás de una serie de cortesanos que se habían congregado en ese punto. A partir de ahí fueron los pretorianos con casacas de cuero quienes les cortaron el paso, arrinconándolos contra la pared a una orden del heraldo. Mostraron muy poca delicadeza, si bien Geralt siguió el ejemplo del instigator y no ofreció resistencia. El rey estaba de pie sobre un taburete bajo. Un sastre con alfileres en la boca le arreglaba las calzas. A su lado estaba el mariscal de la corte y un tipo vestido de negro, probablemente el notario. Inmediatamente después de la ceremonia nupcial, decía Belohun, anunciaré que el heredero al trono será el hijo que me dé la que hoy se convierte en mi esposa. Esta decisión debería asegurarme su favor y obediencia. También me proporcionará un poco de tiempo y de paz. Pasarán como 20 años antes de que el mocoso alcance la edad en que uno empieza a intrigar. Pero... El rey hizo una mueca y le guiñó el ojo al mariscal. Si me da la gana, puedo desdecirme y nombrar sucesor a cualquier otro. Al fin y al cabo, este es un matrimonio morganático, y los hijos de tales matrimonios no heredan los títulos. ¿No es así? ¿Y quién está en condiciones de prever cuánto voy a aguantar con ella? ¿O es que no hay otras mozas en el mundo, más guapas y más jóvenes que ella? Así pues, habrá que redactar los correspondientes documentos, unas capitulaciones o algo por el estilo. Espera lo mejor y prepárate para lo peor. El ayuda de cámara le entregó al rey una bandeja con abundantes joyas. ¡Llévate eso!, se enfadó Belohun. No pienso cargarme de pedrería como un pisaverde o un nuevo rico. Solo voy a ponerme esto. Es un regalo de mi amada. Pequeño pero de buen gusto. Un medallón con el escudo de mi país. Conviene que lleve este escudo. Son palabras suyas. El escudo del país en el cuello, el bien del país en el corazón. Transcurrió algún tiempo antes de que Geralt, arrinconado contra la pared, pudiera atar cabos. El gato, golpeando con la zarpa un medallón de oro con una cadena, un esmalte celeste, un delfín. D'or. Dauphin n'a rien d'autre. L'oré, portrait, oreiller, barbe, crête de gules. Era demasiado tarde para reaccionar. A Geralt ni siquiera le dio tiempo a gritar, avisar. Vio cómo la cadena dorada se contraía de pronto, cerrándose sobre el cuello del rey como un garrote. Belohun se puso rojo, abrió la boca. No consiguió ni tomar aire ni gritar. Se agarró el cuello con las dos manos, tratando de arrancarse el medallón o, cuando menos, de introducir los dedos por debajo de la cadena. No fue capaz. La cadena se hundió profundamente en su cuello. El rey cayó del taburete, bailó, empujó al sastre. El sastre se trastabilló, se ahogó. Por poco no se traga sus alfileres. Se echó encima del notario. Los dos fueron a parar al suelo. Mientras tanto, Belohun se puso azul, con los ojos en blanco. Se derrumbó, sacudió varias veces las piernas. Se quedó rígido e inmóvil. ¡Socorro! ¡El rey se ha desmayado! ¡Un médico!, clamaba el mariscal. ¡Avisad a un médico! ¡Por todos los dioses! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado al rey? ¡Un médico! ¡Rápido! Ferran de Lettenhof se llevó las manos a las sienes. Tenía una expresión extraña. La expresión de alguien que poco a poco empieza a comprender. Colocaron al rey en un diván. El médico reclamado lo estuvo examinando detenidamente. A Geralt no le dejaron acercarse, no le permitieron observarlo. No obstante, sabía que había habido tiempo para que la cadena recobrase su forma anterior antes de la llegada del galeno. «Apoplejía», dictaminó, incorporándose, el médico. «Causada por la asfixia. Unos vapores aéreos malignos se han introducido en el cuerpo y han intoxicado los humores. La culpa es de estas incesantes tormentas que aumentan el calor de la sangre. Nuestro buen y amado rey ya no vive. Ha dejado este mundo». El mariscal daba gritos. Se cubrió el rostro con las manos. El heraldo se agarró el bonete con ambas manos. Algún cortesano empezó a gimotear. Varios se arrodillaron. En el pasillo y el vestíbulo resonó de pronto el eco de unos pasos recios.
En la puerta apareció un gigante, un tío que mediría 7 pies de altura, tal cual, con el uniforme de la guardia, pero con distintivos del más alto rango. Acompañaban al gigante unos hombres con pañuelos en la cabeza y aretes en las orejas. «Señores», dijo el gigante en medio del silencio, «tengan la gentileza de dirigirse a la sala del trono. De inmediato». «¿A qué sala del trono?», protestó el mariscal. «¿Y para qué? ¿No os dais cuenta, señor de Santis, de lo que acaba de pasar aquí? De la desgracia que ha ocurrido. ¿No entendéis?» «A la sala del trono. Son órdenes del rey». «¡El rey ha muerto!» «Viva el rey. A la sala del trono os lo ruego. Todos. De inmediato». En la sala del trono, bajo el plafón con tritones, sirenas e hipocampos, se habían reunido como una docena de hombres. Algunos llevaban pañuelos de colores en la cabeza, otros sombreros de marinos con cintas. Todos estaban bronceados, todos llevaban aretes en las orejas. Mercenarios. No era difícil adivinar quiénes eran. La tripulación de la fragata Aquerontia. En el trono, sobre la tarima, se había sentado un hombre de cabello oscuro y ojos igualmente oscuros, con una nariz prominente. También él estaba bronceado, pero no llevaba ningún arete en la oreja. A su lado, en una silla que le habían acercado, se sentaba Ildico Brecl, con el mismo vestido blanco como la nieve y los mismos brillantes de antes. La que hacía nada era la prometida y amada del rey, contemplaba al hombre de cabello oscuro con una mirada henchida de admiración. Geralt, desde hacía ya un buen rato, estaba tratando de adivinar tanto el desarrollo de los acontecimientos como sus causas, relacionando unos hechos con otros y atando cabos. Pero ahora, en ese preciso instante, hasta alguien muy corto de entendederas tenía que ver y darse cuenta de que Ildico Brecl y el hombre de cabello oscuro ya se conocían, y muy bien, y seguramente desde hacía mucho tiempo. «El príncipe Viraxas, hijo del rey, hasta hace un momento heredero del trono y de la corona», anunció el gigante, de Santis, con sonora voz de barítono. «Y ahora mismo rey de Kerac, legítimo soberano del país». El primero que se inclinó ante él, haciendo a continuación una genuflexión, fue el mariscal de la corte. Después le rindió pleitesía el heraldo. Siguió su ejemplo el senescal, inclinando profundamente la cabeza. El último en inclinarse ante él fue Ferran de Lettenhov. «Su Majestad». «Por ahora basta con su Alteza», le corrigió Viraxas. «El título de Majestad me convendrá tras la coronación. Coronación que, por otra parte, tampoco debemos demorar. Cuanto antes mejor. ¿No es verdad, señor mariscal?» Reinaba un completo silencio. Se podía oír cómo a alguno de los cortesanos le sonaban las tripas. «Mi añorado padre ya no vive», proclamó Viraxas. «Ha ido a reunirse con sus gloriosos antepasados. Mis 2 hermanos menores, algo que no me sorprende, han sido acusados de un delito de alta traición. El proceso se celebrará de conformidad con lo dispuesto por el difunto rey. Mis 2 hermanos serán declarados culpables, y en cumplimiento de la sentencia del tribunal, abandonarán Kerac para siempre. A bordo de la fragata Aquerontia, que yo mismo he fletado, junto a mis poderosos amigos y protectores. Sabemos que el difunto rey no ha dejado ningún testamento válido ni otras disposiciones oficiales referentes a la sucesión. Respetaría la voluntad del rey en caso de existir tales disposiciones, pero no existen. Por tanto, el derecho a la sucesión a la corona recae sobre mí. ¿Hay alguien de los aquí presentes que desee oponerse?» No había nadie entre los allí presentes. Todos los allí presentes estaban suficientemente dotados de sentido común y de instinto de conservación. «Entonces, pido que empecemos con los preparativos de la coronación y que se ocupen de ello las personas competentes. La coronación va a ir unida al casamiento, pues he decidido revitalizar una antigua tradición de los reyes de Kerac, una norma establecida hace ya siglos, según la cual, si el novio fallece antes de que llegue a celebrarse el enlace nupcial, la prometida está obligada a casarse con el pariente más próximo que no esté casado. Ildico Brecl, se le notaba en la cara radiante, estaba dispuesta a acatar desde ya esa antigua tradición. El resto de los allí reunidos callaban,
intentando sin duda recordar quién, cuándo y con ocasión de qué había instaurado dicha tradición, y cómo era posible que aquella tradición hubiera sido introducida hacía siglos, cuando el reino de Kerak no contaba ni con 100 años de existencia. No obstante, las frentes de los cortesanos, contraídas en el esfuerzo intelectual, pronto se relajaron. Todos, como un solo hombre, llegaron a la conclusión adecuada. Pues si bien todavía no se había sustanciado la coronación y de momento solo era su Alteza, Viraxas ya era de hecho el rey, y al rey siempre se le debe obediencia. «Desaparece de aquí, brujo», susurró Ferran de Lettenhop, poniéndole a Geralt su espada en la mano. «Llévate de aquí a Julian. Desapareced los dos. No habéis visto nada, no habéis oído nada. Que nadie os asocie con todo esto». «Soy consciente», Viraxas paseó la mirada por todos los cortesanos allí reunidos, «y puedo comprender que para algunos de los aquí presentes la situación es sorprendente, que para algunos se están produciendo unos cambios demasiado inesperados y repentinos, que los acontecimientos se suceden con excesiva celeridad. Tampoco puedo excluir que para algunos de los aquí presentes las cosas no estén ocurriendo como ellos tenían pensado, y la situación no sea de su agrado. El coronel de Santis no ha tardado en adoptar la decisión correcta y me ha jurado lealtad. Lo mismo espero de todos los demás. Empecemos. Hizo un gesto. Por el fiel servidor de mi añorado padre. Ejecutor, asimismo, de las órdenes de mi hermano, quien atentó contra la vida de mi padre. Empecemos por el instigator real, don Ferran de Lettenhop. El instigator hizo una reverencia. «No te vas a librar de una investigación», anunció Viraxas, «que aclare qué papel has desempeñado en la conjura de los príncipes. La conjura ha sido un fiasco, cosa que descalifica a los conjurados por incompetentes. Podría perdonar el error, pero no la incompetencia. No en un instigator, en un guardián de la ley. Pero eso luego. Vamos a empezar por las cuestiones más básicas. Acércate, Ferrand. Queremos que muestres y demuestres a quién sirves. Queremos que nos rindas la debida pleitesía, que te arrodilles a los pies del trono y que beses nuestra mano real». El instigator se dirigió obediente hacia la tarima. «Vete de aquí». Aún tuvo tiempo de susurrar. «Vete cuanto antes, brujo». En los jardines seguían pasándoselo en grande. Litanid no tardó en fijarse en la sangre que había en el puño de la camisa de Geralt. Mosaic también se dio cuenta, y a diferencia de Lita, se puso pálida. Jaskier pilló 2 copas de la bandeja de un paje que pasaba por allí, las vació de un trago, una detrás de otra. Pilló otras 2. Se las ofreció a las damas. No quisieron. Jaskier se bebió una, la otra se la dio a Geralt, a regañadientes. Coral, entornando los ojos, miró fijamente al brujo, con una evidente tensión. ¿Qué ha pasado? Ahora mismo te vas a enterar. La campana del campanario empezó a tañer, en un tono tan siniestro, tan fúnebre y quejumbroso, que los invitados que estaban festejando se callaron. El mariscal de la corte y el heraldo subieron a la plataforma que recordaba un patíbulo. «Embargados por el dolor y la aflicción», declaró el mariscal en medio del silencio, «nos vemos obligados a trasladar una luctuosa noticia a los presentes. El rey Belohun I, nuestro amado, bondadoso y benevolente soberano, señalado por la mano cruel del destino, ha fallecido de forma repentina, abandonando este mundo. Pero en Kerak no mueren los reyes. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! Que viva su majestad el rey Viraxas, el hijo primogénito del finado rey, el sucesor legítimo al trono y a la corona. ¡Rey Viraxas I! ¡3 veces viva! ¡Viva el rey! ¡Viva!» Un coro de aduladores, pelotilleros y lameculos secundó el grito. El mariscal los acalló con un gesto. «El rey Viraxas está sumido en el pesar, al igual que toda la corte. El banquete ha sido suspendido. Se ruega a los invitados que abandonen el recinto del palacio. El rey tiene intención de celebrar en breve sus propias nupcias. Entonces tendrá lugar un nuevo banquete. Para que los alimentos no se echen a perder, el rey ha dado orden de que se trasladen a la ciudad y se ofrezcan en la plaza del mercado. También serán obsequiados con alimentos los habitantes de Palmira. Se avecinan tiempos de felicidad y bienestar para Kerak».
Vaya, comentó Coral, arreglándose el pelo. ¿cuánta verdad hay en la afirmación de que la muerte del novio puede entorpecer seriamente la fiesta nupcial? Belohun tendría sus defectos, pero tampoco era tan malo. Así pues, descanse en paz, y que la tierra le sea leve cual pluma. Vámonos de aquí. De todos modos, empezaba a resultar aburrido. Y como hace un día precioso, podemos ir a pasear por las terrazas, a ver el mar. Poeta, ten la amabilidad de ofrecer el brazo a mi pupila. Yo voy con Gerald, porque tiene que contarme algo si no me equivoco. Era primera hora de la tarde. Todavía. Costaba creer que hubieran pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Capítulo 19. Un guerrero muere con dificultad. Para llevárselo, la muerte tiene que entablar combate con él, y el guerrero no se rinde fácilmente ante la muerte. Carlos Castaneda, La rueda del tiempo. ¡Mirad!, avisó de pronto Jaskier. ¡Una rata! Gerald no reaccionó. Conocía al poeta. Sabía que solía asustarse de cualquier cosa, que se entusiasmaba fácilmente y que buscaba sensaciones allí donde no había nada sensacional. ¡Una rata! Jaskier no se daba por vencido. ¡Oh! ¡La segunda! ¡La tercera! ¡La cuarta! ¡Maldición! ¡Mira, Gerald! Gerald suspiró y miró. Al pie del acantilado, por debajo de la terraza, había montones de ratas. El terreno situado entre Palmira y la colina estaba vivo, se movía, oscilaba y chillaba. Centenares, o puede que millares, de roedores huían de la zona del puerto y la desembocadura del río. Corrían monte arriba, a lo largo de la empalizada, hacia los cerros y los bosques. Otros viandantes también se habían dado cuenta del fenómeno. Se oían por todas partes gritos de sorpresa y de terror. «Las ratas huyen de Palmira y del puerto», advirtió Jaskier. «Porque están asustadas. Ya sé lo que ha pasado. Seguro que ha llegado a puerto un barco de desratizadores». Nadie tenía ganas de hacer comentarios. Gerald se enjugó el sudor de los párpados. El bochorno era monstruoso. El aire abrasador impedía respirar normalmente. El brujo miró al cielo cristalino, sin una sola nube. Se avecina tormenta. Lita dijo en voz alta lo mismo que había pensado él. Una tormenta potente. Las ratas lo notan. Y yo también lo noto. Lo noto en el aire. Y yo también, pensó el brujo. Va a haber tormenta. Insistió Coral. Y va a llegar desde el mar. ¿Cómo que tormenta? Jaskier se abanicaba con un sombrerillo. ¿De dónde? El tiempo parece salido de un cuadro. El cielo está despejado. No sopla el viento. Y es una pena, porque con este calor no vendría nada mal algo de vientecillo. La brisa marina... Sin haber terminado la frase, saltó el viento. Una ligera brisa traía el olor del mar, proporcionaba un grato alivio, refrescaba. Y rápidamente cogió fuerza. Los gallardetes de los mástiles, que hacía solo un momento colgaban flácidos y tristes, se agitaron, empezaron a ondear. Se oscureció el cielo en el horizonte. Crecía la fuerza del viento. El leve susurro dejó paso a un murmullo. El murmullo se convirtió en silbido. Los gallardetes de los mástiles tumbaban y aleteaban con violencia en los mástiles. Rechinaban las veletas en tejados y torres. Chirriaban y tintineaban los sombreretes metálicos en las chimeneas. Volaban nubes de polvo. En el último momento, Jaskier se sujetó el sombrerillo con las dos manos. De otro modo, se le habría volado. Mosaic se agarró el vestido. Un soplo repentino le levantó mucho el chifón, casi hasta las caderas. Antes de que pudiera dominar la tela sacudida por el viento, Gerald se fijó con agrado en sus piernas. Ella sorprendió su mirada. No apartó los ojos. ¡La tormenta! Coral, para poder hablar, tuvo que darse la vuelta. El viento soplaba con tanta fuerza que ahogaba las palabras. ¡La tormenta! ¡Se nos echa encima la tempestad! ¡Por todos los dioses!, exclamó Jaskier, que no creía en ningún dios. ¿Qué está pasando? ¿Ha llegado el fin del mundo? El cielo se oscurecía muy deprisa, y el horizonte, antes granate, se estaba volviendo negro. El viento creció, silbando salvajemente. En la rada, más allá del cabo, el mar se iba picando cada vez más. Las olas azotaban el malecón. La blanca espuma salpicaba por todas partes.
Crecía el estruendo del mar. Todo se volvió oscuro, como si fuera de noche. Entre las embarcaciones que había en la rada se apreciaba movimiento. Algunas, entre ellas el clipper Correo Eco y la goleta de Novigrado Pandora Parvi, largaban las velas a toda prisa, con intención de poner rumbo a alta mar para tratar de huir de la tempestad. Los demás barcos arriaban velas y echaban anclas. Geralt se acordaba de algunos. Los había observado desde la terraza de la villa de Coral. El Alque, la Coca de Cidaris, el Fucsia, no recordaba de dónde, y los galeones, el Orgullo de Cintra con una cruz azul celeste en la bandera, el Vértigo de 3 mástiles, del Annexeter, el Albatros de Redania con sus 120 pies de eslora, y algunos más, como la fragata Aquerontia, con las velas negras. El viento había dejado de silbar. Aullaba. Geralt vio cómo en el barrio de Palmira se elevaba hacia el cielo la primera cubierta de paja, cómo se deshacía en el aire. La segunda no se hizo esperar, ni la tercera, ni la cuarta, y el viento cada vez era más fuerte. El aleteo de los gallardetes dio paso a un estruendo incesante. Traqueteaban las contraventanas, se derrumbaban tejas y canalones. Las macetas se hacían pedazos contra el pavimento. Zarandeada por el torbellino, empezó a repicar la campana en el campanario, con un tañido entrecortado, medroso y ominoso. Y el viento soplaba cada vez más fuerte, y lanzaba contra la orilla olas cada vez mayores. El rumor del mar no cesaba de crecer, cada vez era más atronador. Dejó muy pronto de ser un rumor. Se convirtió en un zumbido sordo y monocorde, como el retumbar de una máquina diabólica. Las olas crecían, y coronadas por la blanca espuma, se precipitaban contra la orilla. La tierra temblaba bajo los pies. El viento ululaba. El Eco y el Pandora Parvi no habían logrado escapar. Regresaron a la rada y echaron anclas. Los gritos de la gente que se agolpaba en las terrazas eran cada vez más potentes y estaban henchidos de asombro y terror. Las manos extendidas señalaban hacia las aguas. Una gran ola avanzaba por el mar. Una colosal pared de agua, que parecía alzarse tan alto como los mástiles de los galeones. Coral tenía el brujo agarrado del brazo. Decía algo, o más bien intentaba decirlo, porque el torbellino la amordazaba con toda eficacia. ¡Escapar! ¡Geralt! ¡Tenemos que escapar de aquí! La ola se desplomó sobre el puerto. La gente gritaba. Bajo el gran peso de la masa de agua, el muelle se hizo añicos y astillas. Volaron vigas y tablones. Se derrumbó la dársena. Las grúas se partieron y cayeron junto con sus soportes. Las barcas y barcazas que estaban junto a la orilla volaron por los aires como juguetes infantiles, como esos barquitos de corcho que guían los golfillos en los sumideros. Las cabañas y los cobertizos que había junto a la playa fueron sencillamente barridos por el viento. No quedó ni rastro de ellos. La ola se adentró en el estuario, convirtiéndolo en un instante en un hervidero infernal. La multitud trataba de escapar de las calles inundadas de Palmira, corriendo en su mayoría hacia la ciudad alta, en dirección a la atalaya. Estos se salvaron. Otros eligieron la orilla del río como vía de escape. Geralt vio cómo se los tragaban las aguas. «¡Otra ola!», avisó Jaskier. «¡Otra ola!». Cierto, llegó la segunda ola, y luego la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Las paredes de agua avanzaban hacia la rada y el puerto. Las olas golpeaban con gran fuerza los barcos anclados, que eran zarandeados en sus cadenas, y Geralt vio a algunos hombres caer por la borda. Los barcos, con el viento de cara, se defendían lo mejor que podían. Por un tiempo. Perdieron los mástiles, uno detrás de otro. Después, las olas empezaron a cubrirlos. Se hundían en la espuma y después emergían. Se hundían y emergían. El primero que dejó de emerger fue el clipper Correo Eco. Desapareció sin más. Poco después, esa fue también la suerte del Fucsia. La galera simplemente se desintegró. El casco del Alque rompió la cadena del ancla, muy tirante, y la Coca se hundió en los abismos en un santiamén. La proa y el castillo de proa del Albatros estallaron ante el embate de las aguas. El barco, hecho pedazos, se fue al fondo como una piedra. El Vértigo perdió el ancla. El galeón empezó a bailar sobre la cresta de una ola. Volcó y acabó estampado contra el malecón. El Aquerontia, el Orgullo de Cintra, el Pandora Parvi y 2 galeones que Geralt no conocía levaron anclas y las olas los empujaron hacia la orilla. En apariencia se trataba de una solución desesperadamente suicida,
pero los capitanes tenían que elegir entre una destrucción segura en el fondeadero o una maniobra arriesgada para adentrarse en el estuario. Los galeones desconocidos no tuvieron ninguna posibilidad. Ninguno de ellos consiguió siquiera orientarse adecuadamente. Los dos se estrellaron contra el espigón. Tampoco el orgullo de Cintra ni el Aquirontia pudieron controlar el rumbo. Se embistieron y se quedaron trabados. Las olas los aplastaron contra el embarcadero y los destrozaron. El agua se llevó los restos. El Pandora Parvi bailaba y brincaba sobre las olas como un delfín, pero mantenía el rumbo, derecho hacia el estuario del Adalate. Geralt oía los gritos de la gente, animando al capitán. Coral gritó, haciendo una señal con la mano. Venía la séptima ola. Las anteriores, tan altas como los mástiles de los barcos, tendrían, a juicio de Geralt, como 10 o 12 varas, de 30 a 40 pies. La que ahora estaba atravesando el mar, ocultando el cielo con su masa, era el doble de alta. La gente que huía de Palmira amontonada al pie de la atalaya se puso a dar gritos. Fueron azotados por el torbellino, aplastados contra el suelo y lanzados contra la empalizada. La ola cayó sobre Palmira y la pulverizó como si tal cosa la borró de la faz de la tierra. En un instante, el agua llegó hasta la empalizada, tragándose a la gente que allí se agolpaba. Montones de maderos que arrastraba la ola se precipitaron sobre la barrera, partiendo los postes. La atalaya se derrumbó y se la llevó la corriente. El ariete del agua, irrefrenable, golpeó el acantilado. La colina tembló de tal manera que Jaskier y Mosaic cayeron al suelo, y Geralt a duras penas consiguió mantener el equilibrio. ¡Tenemos que escapar! Exclamó Coral, aferrada a la balaustrada. ¡Geralt! ¡Vámonos de aquí! ¡Se acercan más olas! Una ola se abalanzó sobre ellos, los cubrió. La gente que estaba en la terraza y que no había salido corriendo antes, salió corriendo en ese momento. Trataban de escapar entre gritos, ascendiendo cada vez más, colina arriba, en dirección al Palacio Real. Pocos fueron los que se quedaron allí. Entre ellos, Geralt reconoció a Ravenga y a Antea de Rhys. La gente chillaba, hacía señas con la mano. Las olas arrasaron los acantilados que había a su derecha, al pie del barrio residencial. La primera villa se derrumbó como un castillo de naipes y se deslizó ladera abajo, derecha al hervidero. Detrás de la primera fue la segunda, detrás la tercera y la cuarta. ¡La ciudad se está desmoronando!, clamó Jaskier. ¡Se desintegra! Litanid levantó las manos, salmodió un conjuro y desapareció. Mosaic se aferraba al brazo de Geralt. Jaskier chillaba. Las aguas habían llegado ya justo debajo de ellos, al pie de la terraza, y había gente en esas aguas. Desde arriba les alargaban pértigas, bicheros, les lanzaban cables, intentaban tirar de ellos. No muy lejos, un individuo de fuerte complexión saltó al remolino. Acudió nadando en auxilio de una mujer que estaba a punto de ahogarse. Mosaic soltó un grito. Geralt divisó, bailando sobre una ola, parte del tejado de una cabaña, y unos niños agarrados al tejado. 3 niños. El brujo se quitó el arma que llevaba a la espalda. ¡Sujeta, Jaskier! Se desprendió de la chaqueta y saltó al agua. No era aquel un chapuzón corriente, y las técnicas corrientes de natación allí no servían de nada. Las olas le arrastraban hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Chocaban con él las vigas, las tablas y los muebles que daban vueltas en el remolino. Grandes maderos se abalanzaban sobre él, amenazando con hacerle picadillo. Cuando por fin alcanzó el tejado y se pudo agarrar a él, estaba machacado. El tejado daba tumbos y giraba sobre la ola como un trompo. Las criaturas chillaban aterradas. 3, pensó. Es imposible que pueda llevarme a los 3. Sintió en su hombro el roce de otro hombro. 2. Antea de Rhys escupió agua. Cogió a uno de los críos. Coge tú a 2. No era tan sencillo. Agarró a un chiquillo y se lo colocó debajo del brazo. Una niña, presa del pánico, estaba aferrada al caballete con tanta fuerza que al brujo le llevó un buen rato hacerse con ella. Le ayudó una ola que cayó sobre ellos, cubriéndolos. Al hundirse, la niña se soltó del caballete y Geralt se la metió bajo el otro brazo. Y después, los 3 empezaron a hundirse. Los críos gorgoteaban y se agitaban. Geralt luchaba. No sabría decir cómo, pero salió a flote. La ola le empujó contra el muro de la terraza, impidiéndole respirar.
No soltó a los niños. La gente gritaba desde arriba, intentaba ayudar, acercarles algo a lo que pudieran agarrarse. No había manera. El remolino tiraba de ellos y los alejaba. Gerald se golpeó con alguien. Era Antea Derris, que cargaba con la otra chiquilla. Luchaba con todas sus fuerzas, pero Gerald veía que estaba al borde de la extenuación. Apenas podía mantener fuera del agua la cabeza de la niña y la suya propia. Muy cerca se oyó un chapoteo, una respiración entrecortada. Mosaic. Le cogió una de las criaturas a Gerald. Se alejó nadando. El brujo vio cómo la golpeaba una de las vigas que transportaba la ola. Dio un grito, pero no soltó al crío. Una vez más la ola los lanzó contra el muro de la terraza. En esta ocasión la gente de arriba estaba preparada. Incluso se habían hecho con unas escaleras de mano. Colgaban por encima de ellos con los brazos extendidos. Les cogieron a los niños. Gerald vio cómo Jaskier agarraba a Mosaic y tiraba de ella hasta la terraza. Antea Derris miró al brujo. Tenía unos ojos preciosos. Sonreía. La ola cayó sobre ellos con una gran masa de maderos, grandes estacas arrancadas de la empalizada. Una de estas estacas acertó en Antea Derris y la aplastó contra la terraza. Antea escupió sangre, mucha sangre. Después, la cabeza le colgó sobre los hombros y desapareció bajo la superficie del agua. A Gerald le golpearon 2 estacas, una en un hombro, otra en la cadera. Los impactos lo dejaron paralizado. Por un momento se quedó completamente rígido. Tragó agua y se fue para el fondo. Alguien lo sujetó. Con un agarrón férreo, doloroso, tiró de él hacia arriba, hacia la claridad de la superficie. Gerald alargó el brazo. Palpando, se encontró con un bíceps poderoso, duro como una roca. El forzudo trabajó con las piernas. Surcó el agua como un tritón. Con la mano libre, iba apartando los maderos que flotaban a su alrededor y los ahogados que giraban en aquel caos. Emergieron justo al lado de la terraza. Les llegaron de arriba los gritos, las ovaciones, las manos tendidas. Un segundo después, Gerald estaba tumbado en un charco de agua, tosiendo, escupiendo y salpicando las baldosas de piedra de la terraza. A su lado, de rodillas, estaba Jaskier, pálido como una hoja. Al otro lado vio a Mosaic, igual de descolorida, y con las manos trémulas. Gerald se incorporó como pudo. Antea. Jaskier negó con la cabeza. Volvió la cara. Mosaic hundió el rostro entre las rodillas. Gerald veía cómo le temblaba el cuerpo por el llanto. Muy cerca estaba su salvador, el forzudo. Mejor dicho, la forzuda. Un cepillo irregular sobre la cabeza rapada al cero. La tripa como un gran solomillo atado para el horno. Hombros de luchador. Pantorrillas como un discobolo. Te debo la vida. ¿Qué dice? La comandante del cuerpo de guardia sacudió la mano, como quitándole importancia. De eso mejor ni hablar. Pero eres un capullo, y las mozas y yo te la tenemos guardada, de la pelea aquella. Así que mejor no te dejes ver si no quieres que te demos por el culo. ¿Queda claro? Queda claro. Pero hay que reconocer La comandante escupió con energía. Se sacudió el agua del oído. que eres un capullo valiente. Un capullo valiente, Gerald de Rivia. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Violeta. Dijo la comandante, y de repente se entristeció. ¿Y esa? La que... Antea Derris. Antea Derris. Repitió ella, torciendo el gesto. Qué lástima. ¡Qué lástima! La terraza se fue llenando. La gente se apretujaba. Ya había pasado el peligro. Había aclarado. El torbellino se había calmado. Los gallardetes estaban caídos. El oleaje había perdido fuerza. Las aguas se retiraban, dejando desolación y ruina. Y cadáveres, por los que ya empezaban a trepar los cangrejos. Gerald se levantó con dificultad. Cada vez que hacía un movimiento y cada vez que respiraba hondo, un dolor sordo se despertaba en su costado. Las rodillas le dolían a rabiar. Tenía arrancadas las 2 mangas de la camisa. No recordaba dónde las había perdido. La piel del codo izquierdo, del hombro derecho y seguramente del omóplato la tenía desgarrada, en carne viva. Sangraba a través de numerosos cortes superficiales. En definitiva, nada serio, nada por lo que tuviera que preocuparse. El sol se abrió paso a través de las nubes, reflejándose en el mar, que se iba serenando.
Brilló la cubierta del faro desde la punta del cabo, un faro de ladrillos blancos y rojos, una reliquia de los tiempos élficos. Una reliquia que ya había sobrevivido a más de una tormenta como esa, y que parecía que aún iba a sobrevivir a algunas más. Dejando atrás las aguas ya tranquilas, aunque atestadas de basura flotante del estuario, la goleta Pandora Parvi enfiló la rada a toda vela, como en un desfile naval. La multitud vitoreaba. Geralt ayudó a levantarse a Mosaic. La muchacha también se había quedado casi sin ropa. Jaskier le dio su capa para que se cubriera, y carraspeó con toda intención. Ante ellos estaba Lee Tanid, con un maletín médico colgado del brazo. He vuelto. Dijo, mirando al brujo. No, La desmintió. te marchaste. Ella le miró, con ojos fríos, ajenos, y enseguida concentró la mirada en algo mucho más lejano, situado en la distancia, por detrás del hombro diestro del brujo. ¿Así que quieres terminar así? Constató con frialdad. ¿Dejando este recuerdo? Bueno, como quieras, es tu elección. Aunque podías haber optado por un estilo menos patético. Entonces, adiós. Voy a prestar ayuda a los heridos y necesitados. Está claro que tú no necesitas mi ayuda, ni me necesitas a mí. ¿Mosaic? Mosaic negó con la cabeza. Cogió a Geralt del brazo. Coral soltó un bufido. ¿Con que esas tenemos? ¿Eso es lo que quieres? ¿De este modo? Bueno, como quieras. Es tu elección. Adiós. Se dio la vuelta y se alejó. Entre la multitud que empezaba a congregarse en la terraza apareció Phoebus Ravenga. Debía de haber participado en las acciones de salvamento, porque las ropas empapadas le colgaban hechas jirones. Algún factotum servicial se acercó y le dio su sombrero, o más bien lo que quedaba de él. ¿Y ahora qué? Preguntó alguien de la muchedumbre. ¿Ahora qué, señor concejal? ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Ravenga los miró. Estuvo mirándolos mucho tiempo. Después se incorporó, estrujó el sombrero y se lo puso en la cabeza. Enterrar a los muertos, dijo. Ocuparse de los vivos y ponerse a reconstruir. Resonó la campana del campanario, como si quisiera dejar constancia de que había sobrevivido, de que, aunque hubieran cambiado muchas cosas, hay ciertas cosas que nunca cambian. Vámonos de aquí. Geralt se sacó unas algas empapadas del cuello de la camisa. Jaskier, ¿dónde está mi espada? Jaskier se atragantó, señalando un sitio al pie de la pared donde no había nada. Hace un momento estaban aquí. Tu espada y tu chaqueta. Las han robado. Serán cabrones. Las han robado. Vosotros. Aquí había una espada. Haced el favor de devolverla. Vosotros. ¡Ah! Seréis hideputas. Que os parta un rayo. De repente el brujo se encontró mal. Mosaic lo sujetó. Mala cosa, pensó él. Mala cosa si me tienen que sujetar las muchachas. Ya estoy harto de esta ciudad, dijo. Harto de todo lo que es esta ciudad y de lo que representa. Vámonos de aquí, cuanto antes y lo más lejos posible. So light, anxious, why?